roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. De presupuestos generales del Estado ha quedado salvada in extremis gracias a los acuerdos con Esquerra y... Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho. Que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Porque el aborto es un derecho de las mujeres. Estoy convencido que en un futuro veremos a Felipe VI dejando de ser rey. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta Sala Borja de Valladolid, bienvenidos a esta presentación de NEOS, de esta nueva plataforma. Gracias a todos por venir, gracias a todos por colaborar. Querida Ángela, compañera de fatigas y amiga, compañeros todos los que hemos formado parte y los que hemos hecho posible este acto hoy aquí en Valladolid. Como sabéis, NEOS en Valladolid es una plataforma que hoy se presenta y que, como dice su manifiesto fundacional, es una plataforma que sirve para, y va a permitir, iniciar un nuevo rumbo frente a ese relativismo, frente a esa destrucción del orden social, de esos principios cristianos que han regido tanto Europa como España y que, como decía un autor, Karl Menninger, psicólogo y para mí un autor referente, la esperanza es la que tiene que tener todo ser humano, junto con esos principios de amor y de fe. Por lo tanto, fundamentalmente, que no perdamos esa esperanza, que sigamos adelante tendiendo puentes, abriendo diálogos, formando debate y que, sobre todo, insisto, no perdamos esa esperanza de esa lucha frente a todo este nuevo orden que se quiere implantar. ¿Verdad, Ángela? Verdad, Jonathan, verdad. Os quiero reiterar de parte de todo NEOS, como ya os ha adelantado Jonathan, nuestro agradecimiento a todas esas personas que habéis hecho posible, estáis todos hoy aquí, habéis hecho posible este lanzamiento aquí en NEOS Valladolid y especialmente a una persona, Manuel Perucho, ¿dónde estás? Director del CEU y de la Escuela de Negocios CEU de aquí, de Castilla y León, por vuestro tiempo, dedicación, ilusión, en definitiva, por vuestra colaboración. Como os decía, Jonathan, NEOS pretende ser una brújula, que así son las siglas, una brújula, un refugio, un paraguas donde todos los que compartimos el diagnóstico de nuestra sociedad hoy en día y que queremos ir en el mismo camino, podamos tejer alianzas y no solo acudir a eventos como este que os presentamos hoy, sino ser, como os comentaba, un refugio para que vosotros, y os hablo cercanamente porque así os siento a todos y a esta ciudad, que podamos ayudar a todas esas iniciativas de la sociedad civil que están activa y que sabemos que estáis activos aquí en Valladolid. Como decía Jonathan, la esperanza es lo último, la esperanza es lo último que se pierde y desde luego siempre hay esperanza mientras haya personas que estemos dispuestas a luchar por lo que creemos. Y bueno, sin más, os dejamos con don Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León, que desde el primer momento no ha dudado en acompañarnos en este viaje. Muchas gracias también a él y a todos.
Desde los principios de Neos, principios que hemos visto perfectamente reflejados en el vídeo, defensa de la vida, de la verdad, de la dignidad, la libertad, España como nación, la corona y la lucha contra las amenazas globales, vamos a escuchar testimonios muy cualificados esta tarde aquí en Valladolid en este acto. Lo primero es darles las gracias por su asistencia y decirles que somos muchos a hablar esta tarde y poco el tiempo, como sucede casi siempre. Así que lo más inmediato es comenzar haciéndolo con la presencia, a quien llamo ya que suba con nosotros, a Jaime Mayor Oreja, uno de los principales impulsores de Neos, para que con su palabra nos exponga las razones por las que hoy son necesarios en España. Dos apuntes. Jaime Mayor Oreja no necesita presentación, le conocen todos ustedes, nació en San Sebastián. La suya siempre ha sido una vida de compromiso con su país, con sus ideas. Las ha defendido allá donde la vida le ha llevado, como diputado, como ministro, como eurodiputado, candidato al Endacari. Ha sido fundador y promotor de foros europeos y transatlánticos. Ni que decir tiene que ha sido uno de los más grandes activos que ha habido en España en la lucha contra el terrorismo de ETA y es una persona muy preocupada por la creciente crisis de valores en la que nos encontramos. Jaime Mayor Oreja tiene ahora la palabra. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, gracias a todos, a los asistentes, a los participantes y a los organizadores de este acto en el que presentamos Neos en Valladolid. Y permitidme que empiece pidiendo un gran aplauso al comité organizador de Valladolid, porque solo gracias a su esfuerzo hemos conseguido llenar este salón tan relevante de la ciudad de Valladolid. Y permítanme que entre todos los participantes yo destaque la personalidad de alguno de ellos porque les conozco hace muchos años. Es la única razón. A Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, un gran alcalde de Valladolid, un extraordinario alcalde de Valladolid con la que esta ciudad cambió. Javier, quiero decirte que no me olvido nunca que yo cerré mi última campaña electoral en Valladolid con media hora de retraso, fuera de la ley, media hora después del final de la campaña, pero no olvidaré nunca aquel acto en el que una vez me confirmaste tu infinita paciencia con la que tuviste que soportar aquella media hora de retraso. Gracias por tu presencia, referente fundamental de Neos en Valladolid. ¿Y qué voy a decir de José Antonio Ortega Lara? No le conocí al final de una campaña electoral. Le conocí cuando volvió a vivir, cuando celebramos sin duda un día feliz donde volvió a nacer. José Antonio es un honor, un orgullo, hombre ejemplar, antes, durante y después del secuestro. Para mí, sin duda, una referencia moral en España, más allá de Valladolid. Es un honor que compartas este acto con nosotros. Gracias, José Antonio, por tu presencia. Y no me olvido, aunque no sea de Valladolid, que el acto lo cerrará otra referencia moral que todos tenemos en mente, que es María San Gil, que indudablemente, aunque no sea de Valladolid, es como si lo fuese. Neos, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, tenía una obligación con esta ciudad. No solo porque fue capital de España en el arranque del siglo XVII, no solo porque recordemos la trascendencia para América y para el mundo de aquel Tratado de Tordesillas, no solo porque Valladolid fuese la capital de la justicia a través de su Real Audiencia en aquella Castilla, no solo porque hoy es la capital de Castilla y León, que es la auténtica
comunidad histórica de España, mucho más que la mentira de las nacionalidades históricas que hoy parece que utilizan el término de la historia. Pero fundamentalmente nuestra obligación no solo es por todo esto, es una obligación con los vallisoletanos, con los hombres y mujeres de Castilla y León, porque aunque vosotros no os lo creáis, sois un referente para muchos españoles de sobriedad, de austeridad, de verdad. Y por eso, gracias a todos los que hoy estáis aquí con nosotros. Me vais a permitir una pequeña inmodestia en el arranque de este acto, recordando mi aproximación personal y familiar que tengo con esta ciudad de Valladolid. Para muchos de nosotros, Valladolid es la universidad. Aquellos 10 distritos de aquella España de 1845 era la cabeza de distrito de alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos. Y muchos vascos tendremos siempre una deuda de gratitud con vosotros, con la ciudad de Valladolid, porque gracias a esta ciudad, mi bisabuelo, en el final del siglo XIX, dejó un pueblecito de Vizcaya y vino a estudiar la carrera de medicina e introduce en el fondo a nuestra familia en la universidad. Y luego llegarían mi abuelo, muchos tíos y muchas personas a las que fundamentalmente Valladolid les debe que les abrió la mente. Por eso también me vais a permitir que os pida un aplauso por todo lo que muchos vascos debemos a esta ciudad, a su universidad, a nuestra cultura y a todo lo que hoy somos en el mundo de hoy. Neos nace desde la convicción que la crisis no está en la política, ni en la economía. No, la crisis está en los fundamentos. La crisis está en la familia. La crisis esencialmente está en la persona. Y por eso Neos, que no es un planteamiento político, no es un proyecto político, se centra en estos fundamentos que creemos que, en mi opinión, en nuestra opinión, están en crisis. Occidente vive esencialmente un tránsito, una transición que se manifiesta en todos y cada uno de los países de nuestra sociedad occidental. Desorden. Solo hace falta asomarse ayer en la televisión para darnos cuenta de ese desorden cuando en Estados Unidos se está procesando al expresidente de los Estados Unidos. Más allá de las preferencias de unos y de otros, es una expresión del desorden. Porque fundamentalmente el desorden significa una crisis de la verdad. Porque la verdad fundamentalmente en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, su fortaleza moral es superada por la fuerza de la mentira. Por eso Neos nace con un símbolo, una brújula, desde la convicción de que en etapas de crisis hace falta más que nunca referencias permanentes. Neos nace desde la convicción que hace falta una dirección y que a más transición, como vive el Occidente, más fundamentos, más verdad. Y España experimenta además una crisis singular, una crisis lamentablemente propia. Vivimos determinados por la violencia desde hace 50 años. Hemos estado determinados por la violencia terrorista. Utilizo el término determinados, no solo amenazados, como en el resto de los países del mundo occidental. Y estamos transitando ahora de una violencia brutal determinante a una mentira retorcida pero igualmente determinante. Y lo estamos haciendo a través de un proceso opaco, un proceso que gobierna España y que fundamentalmente
está reemplazando el crimen por la mentira y están tratando unos porque han dejado de matar y otros porque están transformando aceleradamente nuestro orden social. Este proceso escondido, opaco, a los españoles es todo menos casual. Es el fruto de un acuerdo marco, de una transacción entre lo que mataban y los que como contrapartida modifican sustancialmente el orden social basado en fundamentos cristianos. En el fondo estamos viviendo una ecuación, paz por poder para los terroristas, y posiblemente el año que viene vamos a ver de qué forma y de qué manera se manifiesta en los gobiernos del País Vasco y de Navarra. Hay algunos demasiados que dicen que la mentira es un mal menor frente al crimen, que puede ser un mal mayor, pero se olvidan de recordar que el mal menor siempre consolida el mal. Y por ello, la propia historia de España es el ejemplo de que una mentira histórica que fue la leyenda negra nos aisló, fundamentalmente nos acomplejó y terminó enfrentándonos entre nosotros a los españoles. Por eso la mentira nunca puede ser el fundamento de un orden social. La mentira no puede ser la esperanza del futuro en la que vivimos. Y la mentira, como el crimen, tienen que ser condenables. Hoy la mentira no es episódica, no es circunstancial, no es anecdótica. La mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma, porque nos ha gobernado no un gobierno, sino un proceso. Y porque, fundamentalmente, en mi opinión, la mentira además se ha hecho doctrina desde el momento en el que un tribunal como el Constitucional, en ese tribunal también el proceso se ha apoderado del mismo. La ley del sí es sí, la ley de educación, la ley trans, la ley de lo que significa el género, todas esas leyes son la expresión de la mentira. Y la ley, la ampliación de la ley del aborto y la eutanasia están entre la mentira y el crimen. De ahí que estemos ante el auténtico debate que hoy tenemos. Son el ejemplo y la expresión de lo que antes decía, la crisis de la verdad. La verdad padece, y solo hay que escuchar a Rodríguez Zapatero anteayer en una entrevista radiofónica para saber que vaya si tiene que aguantar la verdad. Pero la verdad sufre, padece, pero no perece si los demás, los que creemos en los fundamentos, nos atrevemos a afirmar la verdad, a sufrir por la verdad y a defenderla. Por eso estamos ante el auténtico problema entre los problemas. De todos los problemas que tenemos delante de nosotros, la inflación, el índice de precios, los impuestos son los que más nos incomodan. Y claro que son graves, pero no significa el primero, el principal de los problemas. De todos los problemas que tenemos por delante, el más complejo, el más difícil de afrontar, consiste en aquel en el que algunos tratan de reemplazar, sustituir y destruir unos fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Y Neos nace porque no aceptamos la resignación ni el silencio como actitud ante esta transformación social que no nos puede dejar indiferentes, como si la alteración de un orden social fuese algo irreversible, como si nada se pudiera hacer para evitarlo. Por eso lo importante, lo realmente importante, es que prioricemos este debate.
que significa que nos concentramos en este debate sobre fundamentos. Tenemos que conseguir darnos cuenta, esencialmente, que esta transformación social lo está haciendo desde un cambio de la jerarquía de nuestros valores. Lo irrelevante se hace fundamental y lo que es fundamental se hace accesorio. Y ojalá podamos nosotros decir y explicar, y eso es lo que pretende Neos, que todo lo mejor de todas nuestras vidas, de todas y cada una de nuestras vidas, es gratis. Que no hagamos del dinero nuestra referencia sólida cuando es la expresión de la fluidez por excelencia. Señoras y señores, si ese es el problema entre los problemas, la causa entre las causas es que hemos mal administrado nuestro bienestar material. Y fundamentalmente hemos ido perdiendo referencias permanentes. Y de verdad, la crisis de fe es, sin duda, la causa entre las causas, y aunque nos digan que es políticamente incorrecto, como es la verdad, nos atrevemos a decirlo. No se trata de imponer la fe. La fe no se impone, pero no se esconde. Y en ese difícil equilibrio, en el ámbito público, hemos muchas veces alterado ese equilibrio. Hemos escondido nuestra fe sin ánimo alguno de imposición. Por eso, para que creyentes y no creyentes, dentro y fuera de Neos, unos solo desde la razón y otros desde la razón y la fe, seamos capaces juntos de defender la naturaleza, la dignidad de la persona, la familia, la vida y España. Y termino. Neos se presenta como un anticipo y una vanguardia del auténtico debate cultural y social que va a presidir el futuro en el mundo occidental. El debate clásico entre una derecha que defiende menos impuestos y más sociedad y una izquierda que pretende más impuestos y menos sociedad, sin duda es relevante. Pero el principal problema al que nos vamos a enfrentar, que ya lo empezamos a ver, es entre los fundamentos cristianos y una corriente de personas que ya no creen en nada. Ese es el debate del futuro, entre fundamentos y la expresión de esa moda relativista que muchas veces es moda dominante. No es la nostalgia lo que nos impulsa, es que queremos que las personas tomen conciencia de este gran problema, de esta dimensión principal del problema que tenemos delante de nosotros, y que para ello erradiquemos la cobardía, el silencio, la resignación, y que también erradiquemos una incomparecencia en este debate de fundamentos que ha caracterizado a nuestra sociedad. Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa. Es el título de un libro que acabamos de presentar del Instituto de Estudios Europeos, del CEU, de la Universidad San Pablo. Vivir como si Dios existiera, que es un llamamiento a los no creyentes para que compartan el sentido necesario de la trascendencia, aunque no crean, y evidentemente es algo más que el título de un libro. Es el norte de esta alternativa cultural que se llama Neos y que se presenta hoy en Valladolid. Muchísimas gracias. Bueno, pues a lo largo de su intervención hemos escuchado hablar de valores, hemos escuchado hablar de compromiso y también hemos escuchado el término política. Fíjense, tres términos que a mí me parece prácticamente imposible de que se unan de una manera concordante en el mundo actual. La política, la verdad es que está bastante desprestigiada y muchos cuestionan nuestra sociedad por la forma en que está administrando los valores, o más bien la pérdida de los valores. Traemos aquí ahora el testimonio de un hombre que ha trabajado en la política,
que la conoce a fondo y que después de una intensa vida profesional decidió dar el salto a la política y dar un cambio importante a esta ciudad, a Valladolid. Javier León de la Riva tampoco necesita presentación. Fue alcalde de Valladolid entre 1995 a 2015. Es médico ginecólogo, profesor universitario y es consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Como digo, conoce muy bien la política y ahora la observa y la comenta sin ocupar ninguna responsabilidad orgánica e institucional, es decir, un ciudadano más. Buenas noches. Para muchos de ustedes será una sorpresa verme aquí, porque como decía mi amigo Luis Jaramillo, yo estoy ahora jubilado en lo laboral y en la reserva en lo político. Y en la reserva no porque pretenda volver, sino porque si alguien me pregunta, tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. La misma sorpresa que me produjo a mí una llamada telefónica absolutamente inesperada de mi buen amigo y viejo amigo Jaime Mayor Oreja, cuando me dijo que venían a Valladolid a presentar Neos, que quería contar conmigo. Yo pensé que para estar ahí abajo, escuchando y aprendiendo, dice, no, hombre, tienes que decir algo. Y, ¿qué quieres que diga yo si en este momento soy un valor ya amortizado en la política? Dice, no, sal allí. Dice, estuvimos en La Coruña y tu buen amigo Paco Vázquez también subió al escenario. Y por derecho llamé a Paco Vázquez. Somos muy buenos amigos. Se pueden tener amigos en cualquier partido político cuando se tienen principios y se es gente seria. Yo siempre he creído en las personas, que no en los partidos. Y le digo, Paco, ¿y qué dijiste? Nada, dice, cuéntales tu vida, si tú tienes una trayectoria. ¿Qué voy a contar mi vida? Pues sí, les cuento mi vida rápidamente y luego mi hijo me echará una bronca porque está ahí abajo. Yo nací en Valladolid en noviembre del 45, ya han pasado unos años, 77 para que no echen la cuenta. Nací en la entonces Avenida del Generalísimo, hoy y antes Acera de Recoletos, en una familia de clase media. Mi padre era ginecólogo como fui yo, o mejor, yo soy ginecólogo como fue mi padre. Soy el tercero de 5 hermanos. Estudié en un colegio religioso como la mayoría, aunque este sea un edificio de los jesuitas, en el mejor colegio de Valladolid, el Colegio de Lourdes. ¿Qué lo vamos a hacer? Pero uno es fiel a sus principios y buena parte de mis principios me inculcaron, además de mis padres, mis profesores, frailes todos menos uno en aquel momento, ahora es al revés todo, en el colegio. Por herencia, por vocación, pues al final estudié medicina en la Facultad de Valladolid. No he sido mal estudiante, tampoco era el premio extraordinario, pero bueno, con un expediente académico decente como lo fue el del bachiller. Y precisamente pues tenía duda entre dos especialidades, la ginecología que ejercía mi padre y la psiquiatría que ejercía el vecino de arriba. Y al final me convenció más la ginecología que no la psiquiatría. Por eso cuando ahora empiezas a oír hablar eso, el derecho del aborto, porque mire usted que es que el feto, el embrión, no es una parte del cuerpo de la madre, es algo que está alojado en el cuerpo de la madre y que tiene tanto derecho a sobrevivir como lo tiene la madre, pero ahora parece que es un derecho irrenunciable. Ha hecho referencia, Jaime, a un montón de leyes absolutamente disparatadas. A mí, les prometo, me daba pena ver con qué entusiasmo aplaudían la ley de la eutanasia. A nosotros se nos enseña, cuando hacemos medicina, desde el juramento de Hipócrates, a luchar por la vida, a tratar de aliviar el mal y expresamente se dice a no dar nada que produzca la muerte o que sea como consecuencia un aborto. Sin embargo, ahora, con esa locura que nos envuelve, con este presimiente que padecemos, pues resulta que ya todos aquellos principios que yo aprendí en mi casa, aprendí en mi colegio, estudié en la facultad y enseñaba a mis alumnos lo que era un aborto y lo que no es un aborto, lo que es la... Pues realmente se ha ido todo, con perdón, al garete. Ahora hay 4 indocumentadas en el gobierno. Me ha dicho Jaime, no hagas mucha política, pero es que si hablamos de la realidad es absolutamente inapelable.
La familia, pues es la familia, y es uno de los fundamentos que defiende Eneos. Pero claro, la familia, no esas 37 familias que al final no se atrevieron a sacar adelante, pero que obligaron a los policías nacionales para que cuando hacían un documento decían qué tipo de familia, si eras de esta, si eras de la otra, de los líquidos, la de los humanos, algo que realmente era una auténtica locura. Como la ley trans, vamos a ver, lo estudié en el colegio pequeñito cuando estudiábamos ciencias naturales, que se llamaban entonces. Pero luego ya en mi ejercicio profesional, mire usted, hay 2 sexos, varón y hembra. Lo demás podrán ser sentimientos respetables, por supuesto, pero en todas y cada una de nuestras células, nuestro cromosoma nos dice lo que somos, y ese disparate que tanto le gusta a alguna, afortunadamente parece que ya por poco tiempo ministra del Gobierno, de las niñas, los niños y los niñes, y esa serie, iba a decir con perdón, de chorradas que dice esta señora, pues es absolutamente insoportable. Yo quiero agradecer a Jaime y a María, les conozco hace muchos años a los dos, esta labor que están haciendo, que los partidos políticos, con permiso de mi presidente que está ahí, también el mío, han abandonado. Aquí parece que no hay más cultura ni más principios que lo que una serie de indocumentados han tratado de imponer por la fuerza. O sea, no hay... La Constitución española es un modelo en el que además se hace una referencia expresa a la religión católica, pero eso no vale. Aunque los principios, no solo de la Constitución española o de la existencia de España o de la historia de Europa, tampoco quiero hablar porque está Javier Borrieza y si me meto en historia seguramente me voy a patinar, pero es cierto que había unos principios fundamentales que, bueno, había que cambiar, desde luego, saliendo del régimen anterior, y pues ahí fue modélica la transición española, que fue modélica en todos los países en los que se habían vivido regímenes autoritarios. Y resulta que ahora no, ahora hay que aborrecer también la Constitución española. Ahora, sin embargo, vamos a sacar a Franco, que está por las calles permanentemente, o a José Antonio, o a la gente del régimen anterior, pero no, ETA no, acabó Zapatero, se lo dijo a Carlos Herrera ayer por la mañana, acabé yo con la ETA, sí, yo, y es muy orgulloso. Bueno, acabó con España, porque lo que está ocurriendo, y lo digo de un paisano, Zapatero, mal que nos pese, nació en Valladolid, en la calle López Gómez. Pero bueno, la realidad es que ha terminado él y ahora está encantado de la vida de que un delincuente que estuvo en la ETA hoy sea el líder y sea contertulio. Además, como alguna verdad dice de vez en cuando, pues ha dicho, no, mire, si llevamos 4 años negociando con el Gobierno, ¿qué mentiras es estas? ¿Qué cuentos están diciendo? Pues esa es la realidad de la España que estamos sufriendo. Parece que económicamente vamos muy bien, yo ahí no voy a entrar porque no es mi fuerte precisamente la economía, pero sí me preocupa, no ya mis hijos, mis nietos, cuando tengan que pagar la deuda tan inmensa que está generando el Gobierno con todas estas paguitas, subvenciones de comprar el voto, que es prácticamente lo que están haciendo. Y poco más. Valladolid, se hablaba antes de la historia y que es importante. Bueno, aquí fue la célebre controversia de Valladolid, de eso Javier Borrieza sabe mucho más que yo, y aquí se defendieron los intereses de los indios y no eran pues poco menos que gente de segunda categoría, y podríamos entrar ahí, pero ya digo que me voy a diluir demasiado. Termino como empecé, agradeciendo a Jaime, a María, al equipo organizador de Valladolid, que haya apostado por esta ciudad en ese programa de expansión que están haciendo en todo el territorio español, que hayan cogido esa bandera de la recuperación de los principios del humanismo cristiano que ilustraron la Constitución española actual, y ojalá sea por muchos años la unidad de España, la Casa Real, en fin, algo que, aunque a algunos les moleste, las gentes de bien, y gentes de bien somos todos nosotros, estamos deseando recuperar para esta tierra. Buenas noches y muchas gracias.
seguimos en este camino porque vamos a hablar de las tres grandes preocupaciones que dan razón de ser a Neos: la vida, la dignidad y la familia. Pues para hablar de estos pilares de nuestra sociedad, contamos hoy con la presencia aquí de dos mujeres muy comprometidas. Rosario Bachiller, buenas tardes. Y Mónica Campos, buenas tardes. También les doy unos apuntes, breves apuntes. Rosario Bachiller Luque es una conocida pediatra de Valladolid, especialista en bioética y salud pública. Ha sido presidenta de Red Madre Castilla y León hasta el año pasado y es madre de familia numerosa y abuela recientemente. Enhorabuena. Mónica Campos Alonso es docente del programa Aprendamos a Amar del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y es además coordinadora del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Valladolid. Bueno, pues con el tiempo justo que tenemos, quisiéramos conocer primero, Chari, tu punto de vista sobre estos tres pilares básicos: la vida, la dignidad y la familia. Y ya con vocación de síntesis, que eso ya es fantástico. Buenas tardes. No sé si funciona. Sí. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias a Neos por la invitación. Cuando Ángela Wolf me llamó para defender la vida, ella sabe que siempre digo que sí. Y cuando vi lo que era Neos, una plataforma civil en la que se pretendía volver a la verdad, porque estamos, como ha dicho muy bien los anteriores ponentes, el profesor León de la Riva, que ha sido mi profesor de ginecología en la Facultad de Medicina, ¿no? Y Jaime Mayor Oreja, estamos en una sociedad en la que la verdad brilla por su ausencia. Y la verdad con respecto a la vida es evidente. A mí me enseñaron, como al profesor León de la Riva, de que la vida se inicia en el momento de la concepción y que cuando uno es médico está para curar, si no para aliviar y si no para acompañar, pero nunca para hacer un homicidio por compasión, que es lo que es la eutanasia, y bajo un prisma de sentimentalismo está impregnando. Ahora mismo en cada centro de salud tenemos una persona encargada de la eutanasia, un eutanasiador, un equipo. Entonces, poco a poco, igual que el aborto, cuando surgió en el año 82, creo que fue, a mí me parecía aquello imposible, que se extendiera, porque todo el mundo veíamos que alguien más indefenso que un niño no nacido no existía, y cómo la sociedad no iba a proteger a ese niño no nacido que dependía totalmente de su madre, exactamente igual que un recién nacido que he visto esta mañana en mi consulta, exactamente igual, aunque tenga un día o aunque tenga un día de concepción. Pues Neos a mí me parece que es una plataforma civil muy interesante en la que nos va a permitir a todas las personas que estamos comprometidas con la verdad, porque la verdad es liberadora, la verdad nos hace libres. Entonces estamos auténticamente oprimidos por la mentira, ¿no? Entonces nunca diré que no a una invitación como la que me ha hecho Ángela Wolf en dar testimonio de lo que es la verdad. La verdad es que la vida se inicia al principio de la vida y los médicos estamos para curar, cuidar, acompañar y nunca para matar, que es lo que es la eutanasia, aunque sea un homicidio por compasión, como lo se define. Es un homicidio. Homicidio es matar. Y el médico, como ha dicho muy bien y ha recordado el profesor León de la Riva, nos comprometimos nunca a matar. Y paso, yo creo, sí. Pero una pregunta previa. Una pregunta, sí. Hemos oído hablar, y lo veíamos en el primer vídeo, ¿hay derecho? ¿Es un derecho real, tanto el aborto como la eutanasia? Ahora mismo, según las leyes, sí, es un derecho. La mujer tiene derecho, según las leyes actuales, a abortar. Pero lo cierto es que el niño embriológicamente no es la madre, no es un grano, no es un tumor, sino es una persona totalmente independiente y autónoma. O sea, la mujer no tiene derecho a matar a su hijo. El infanticidio todo el mundo lo vería horrible. O sea, de hecho, es repugnante que imaginaros que en el parto, en la sala de partos con las que yo he asistido al profesor León de la Riva, dijéramos, bueno, oye, pues ¿por qué no le matamos? Es un poco feo, no me gusta, está enfermo. A mí me duele mucho el aborto eugenésico, porque yo soy pediatra. Y ahora comentábamos con compañeros que cómo ha cambiado la pediatría en los últimos 30 años. Antes veíamos niños enfermos, ahora todos son sanos. Ahora hacemos porque no dejan nacer a los niños enfermos. Entonces, el aborto realmente no es un derecho, porque el niño tiene derecho a nacer. No existe el derecho a matar un niño. Lo que pasa es que parece que las leyes aprueban una cosa que no es cierto, como la eutanasia. No tenemos derecho a matar
el médico incumple su compromiso hipocrático. Mónica, tu punto de vista. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues agradecimientos a la organización, enhorabuena y un honor estar aquí, por ser breves. Quisiera empezar un momento esta intervención partiendo de la convicción que creo que nos une a todos, los que estamos aquí y quizás los que no se hayan sentido convocados, que es la convicción que nos sume en uno de estos fundamentos, ¿no? Que es el deseo del corazón humano. Todos deseamos ser felices y es esta convicción la que de alguna forma guía todas nuestras decisiones. Y en esta búsqueda del sentido, de la felicidad, aparecen dos preguntas que tenemos nosotros como adultos, pero que aparecen posiblemente en la adolescencia y que necesitan ser acompañadas, que son la pregunta de quién soy y para qué existo. Estas dos preguntas empiezan a responderse en la familia, en un ambiente de aceptación incondicional, en un ambiente de afecto y en donde la familia nos ayuda desde la verdad, con realismo, a mirar la realidad, a juzgarla, teniendo en cuenta todos los factores y así poder madurar para ir de alguna forma formando nuestra identidad, quiénes somos. Por eso quizás la familia, por este valor entre otros, es una de las instituciones, la institución más valorada en nuestro país y también un pilar fundamental de la sociedad que es necesario proteger. Desde mi experiencia como educadora en este proyecto de Aprendamos a Amar que comentaba Luis y como coordinadora del Centro de Orientación Familiar, mi experiencia es que las personas necesitamos crecer escuchando ciertas certezas que quizás se están perdiendo y certezas que a veces tememos decir en alto y yo como educadora me voy encontrando cada vez más a veces con la dificultad de poder decir esto en alto en un aula llena de jóvenes o en un ambiente de profesorado. Estas certezas tienen que ver con 5 cosas que quisiera decir muy brevemente. Partiendo del respeto profundo a la persona y más allá de las elecciones legítimas y de las libres inclinaciones de cada uno, todos nacimos biológicamente de un hombre y de una mujer. Y este origen primero nos habla de la trascendencia y el valor del amor y la presencia del padre y de la madre en nuestra vida para crecer en plenitud. De ahí que los padres merezcan ser apoyados en la entrega y en el derecho y en el deber de ser los primeros educadores de sus hijos, sin que nadie sustituya esto. Nacemos con un código genético diferente que nos hace únicos e irrepetibles, con un valor infinito, que es la base de nuestra dignidad. Para ser felices necesitamos amar y ser amados, o antes amar y después poder amar. La escuela fundamental de este amor es la familia, donde creamos nuestros primeros vínculos, muchas veces imperfectos, y en nuestras imperfectas familias crecemos y esta imperfección nos regala la oportunidad de poder aprender a perdonar y nos hace mendigos de este perdón. La familia, el matrimonio, ser padres es una escuela permanente para la vida. Primera sociedad en la que desarrollamos habilidades para escuchar, para resolver los conflictos y aprendemos a sacrificarnos con sentido buscando el bien común. Dialogar con respeto es un reto muchas veces impulsado cuando hay algunas propuestas antropológicas dualistas que se imponen y separan en la persona su dimensión corporal de su dimensión psicológica y espiritual y que consideran que la persona es completamente autónoma e independiente y la libertad una fuerza ilimitada. Por ello necesitamos propuestas educativas, necesitamos recursos al servicio de las familias y necesitamos políticas gubernamentales que apoyen a la familia. Y yo me preguntaba cuando preparaba esta intervención, que ya termino, ¿y qué pinta Neos en todo esto? Cuando yo, me imagino que como muchos de ustedes, cotilleé la web para ver qué era Neos, me encontré con que Neos nos dice la web, como plataforma cultural, busca mostrar desde los fundamentos cristianos el rumbo adecuado frente al relativismo y a la destrucción del orden social que tratan de imponerse hoy en España, dotando de argumentos sólidos y servir de nexo de unión
a los que comparten sus ideas. A mí, como ciudadana, como esposa, como madre de María, de 16 años, y como madre de Daniel, de 11, me interesa que exista una realidad en Valladolid, que ayude a mis hijos, que me ayude a mí, que ayude a mi familia a encontrar esos argumentos frente a estos fundamentos y que nos permita crecer en esta ciudad en un ambiente de diálogo que pretende tender puentes y que nos permita convivir cada vez más pacíficamente y en libertad. Muchísimas gracias. Porque les recuerdo que estuvo 532 días, casi 2 años, secuestrado por la banda ETA entre 1996 y 1997. Este funcionario de prisiones burgalés militó en el Partido Popular y en el 2014 fue fundador de Vox con Santiago Abascal. Invito a José Antonio a que suba al estrado y nos dirija ahora la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. De todo lo que se ha dicho aquí, creo que se desprende esa gran preocupación que tenemos todos por el futuro de nuestro país, el futuro social y también el futuro moral. Bajando un poco al terreno de lo práctico, creo que es una evidencia que las personas que tienen convicciones arraigadas gestionan los éxitos y canalizan los fracasos mucho mejor que aquellos otros que se ven estrictamente condicionados por ese determinismo fatal de una existencia biológica tras la cual ya no hay nada. Todos hemos tenido experiencias buenas y malas en la vida. Para mí, en la más difícil que me tocó vivir, hubo 3 cosas que me sostuvieron durante largo tiempo. Y fueron el recuerdo de la familia como soporte afectivo, la oración y las convicciones religiosas como soporte moral y el método. Es decir, a pesar de tener el alma herida y el cuerpo dolorido, había unas obligaciones que había que cumplir todos los días. Limpiar el habitáculo, asearte, rezar, hacer gimnasia, leer, era ineludible. Es verdad, todos tenemos un límite de resistencia y el mío les reconozco que acabó quebrando. Pero ahora, con la perspectiva que te dan los años, intentas integrar todo eso en el cómputo de tu vida y sacar alguna enseñanza positiva. ¿Para qué? Para seguir viviendo con dignidad, para seguir viviendo en libertad, para seguir viviendo con esperanza y con gratitud a Dios y a la vida misma. Porque en el fondo de eso te trata, de seguir viviendo en una sociedad, en un mundo y con tus convicciones, que son las que determinan tu posición en el mundo y las que le dan un sentido a esa vida. Miren, nuestros antepasados tuvieron durante siglos un modelo de sociedad, un modelo social, que probablemente no fuera el ideal, pero era el suyo. Y en ese modelo, el principio de autoridad, las costumbres y las tradiciones, el patriotismo y también la religión jugaban un papel preponderante en la vida de la persona. Y como nos ha explicado antes Miguel Ángel y demás, ahora algunos de esos principios han mutado y han surgido otros nuevos. El nihilismo, el relativismo moral, el carpe diem, el culto al cuerpo y a la imagen, aunque a veces descuidamos la salud del alma, y también la ambición por el poder y el dinero. Pero fíjense, estos últimos son unos valores que tienen bastante poco recorrido y con ellos difícilmente vamos a construir una sociedad de futuro que sea estable y que sea sana. Pero claro, cuando nos acucian los males siempre tendemos a echar la culpa al otro. Es que es la sociedad. No,
también nosotros tenemos una parte alícuota de esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando no hemos sabido o no hemos querido ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos a la hora de educarles, de enseñarles y de orientarles, y también de reprimirles y no darles a veces lo que piden. Y en cambio, hemos derivado esa responsabilidad al Estado, un Estado que no es educador sino adoctrinador, un Estado que es colectivizador y un Estado que invade la mente, las convicciones y la moral de las personas. Yo solo les voy a poner 2 ejemplos. Desde los poderes públicos, institucionales y todos sus terminales políticos y mediáticos, se nos repite hasta la saciedad que matar en el vientre materno a un ser humano concebido y con vocación de nacer representa un gran avance en la conquista de los derechos de la persona. Si esto es así, ¿cuál va a ser la siguiente conquista? ¿Eutanasiar a los enfermos, a los minusválidos y a los ancianos? Pero no habíamos quedado en que las sociedades evolucionadas se caracterizaban precisamente por prestar atención especial a los pobres, a los necesitados y a los indefensos. Segundo ejemplo, también desde los poderes públicos, continuamente intentan socavar y eliminar todo vestigio del cristianismo de la vía pública y de la vida pública. Es como si intentaran romper la vinculación que el hombre tiene con Dios para con eso eliminar también todo el bagaje cultural, moral y humanístico que el cristianismo ha aportado a la humanidad durante más de 2000 años. Pero no lo van a conseguir, porque el cristianismo se ha forjado en la adversidad, ha sufrido todo tipo de persecuciones y adversidades, porque se basa y se fundamenta en unos principios y en unos valores que son imprescriptibles, que no tienen caducidad temporal. El amor, la piedad, la compasión, el perdón, la solidaridad. Y por eso seguirá siendo una parte esencial de la vida del hombre del futuro. Podríamos incluso aceptar que el cristianismo pueda llegar a desaparecer en Europa, pero sobrevivirá en África, en América, en Asia o más allá de los confines del sistema solar. Tendrá dificultades, pero sobrevivirá. Lo que sí está realmente en peligro es nuestra civilización occidental, que es otra cosa muy distinta. Y lo está porque nosotros mismos hemos renegado de los pilares sobre los que se fundó. Si no nos espabilamos como civilización, seremos sustituidos por otra, con tradiciones ancestrales y con prácticas a veces muy crueles, pero con la determinación firme de imponerse como civilización y de imponernos su religión. Quizás sea este el momento en que, a título particular, todos recordásemos un poco aquella doctrina tomista de la conciliación de la razón y la fe. Doctrina que fue ratificada, por cierto, hace muy poco, por uno de los mejores pensadores del siglo XX, si no el mejor, el Papa Benedicto XVI, cuando decía: la razón por sí sola no sobrevivirá sin la fe, pero la fe sin razón no será humana. Y ese es, queridos amigos, nuestro compromiso: revertir esta deriva suicida. Y debemos hacerlo con voluntad, con tenacidad, pero también con inteligencia y con método, sin improvisaciones, con una planificación a largo plazo en la que algunos de nosotros, los que ya peinamos canas, seamos conscientes de que es posible que nosotros no lleguemos a disfrutar de ese cambio tan esperado. No importa. Lo relevante es que esa realidad se manifieste para nuestros hijos y para nuestros nietos. No hay otro tiempo para nosotros que el que nos ha tocado vivir, y ahora nos corresponde hacer un poco de pioneros
para que otros, abrir camino nosotros para que otros lo continúen después. Y termino felicitando al grupo de Neos por su trabajo. Estáis haciendo lo correcto. Muchas gracias por vuestra invitación y muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Pero no podríamos acabar sin escuchar otro de los testimonios clave, de los testimonios de relevancia, el de una mujer luchadora por las libertades y contra el terrorismo de ETA, un referente social y moral de nuestra sociedad. Ha sido teniente alcalde de la ciudad de San Sebastián, concejala en el ayuntamiento, presidenta del PP vasco y ahora dedica su tiempo a la docencia universitaria en temas de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Ella es, bien lo saben, María Sangil. Hola, buenas noches. Sí. Yo, si fuera lista, no diría nada, porque como ustedes comprenderán, después de escuchar a José Antonio y a todas las personas que me han precedido, poco o nada puedo aportar yo en este fin de presentación de Neos. Pero, en fin, como va a ser breve, no se preocupen. Bueno, quiero empezar primero dándoles las gracias a todos ustedes por estar aquí, de verdad, y gracias a todas las personas que me chiva Jonathan, que se han quedado fuera y me dice que son unas 100. Y lo siento muchísimo por ellas porque, bueno, pues nos hubiera encantado que todo el mundo cupiera. Y esto me lleva a dar la enhorabuena a los organizadores. No les voy a contar la presión que les hemos metido para que este salón estuviera lleno, para que este acto saliera bien, y no les puedo decir la eficacia y la estupenda forma que han tenido de responder a esa presión. Manuel, Antonio, Jonathan y Ángela, millones de gracias, de verdad, porque el trabajo que habéis hecho es estupendo y a las pruebas me remito. Y el acto ha sido un acto soberbio que yo creo que nos vamos a llevar todos en la retina durante muchísimo tiempo. Pero claro, esto no ha hecho más que empezar, porque ellos ya lo saben, ustedes a lo mejor no. Esto es un acto de presentación de Neos, pero esto es un acto de compromiso con Neos. Todos ustedes están ya comprometidos con la asociación Neos, que dentro de poco será una fundación. Ya no tienen excusas. Ustedes forman parte ya de Neos y tienen que ser elementos activos de Neos. Neos se ha explicado aquí que es una asociación que defendemos los principios del humanismo cristiano y están ustedes pensando en esta euforia de acto que tenemos, cómo pueden contribuir. Bueno, pues yo soy la que les explica cómo pueden contribuir. Primero conocen ustedes a las personas que han organizado el acto, con lo cual Valladolid tampoco es Nueva York, es fácil encontrarse con ellos y poder entrar en contacto con ellos. Pero si no hay un correo electrónico donde ustedes se pueden dirigir. Yo les pediría encarecidamente que entraran ustedes en ese correo, que entraran en la página web y se hicieran ustedes amigos de Neos. Todos y cada uno de ustedes tienen un papel protagonista. Ya no vale que estemos en casa enfadados con la televisión, que estemos indignados, que estemos desesperados, que no nos guste nada este gobierno, que estemos hartos de las leyes, que nos preocupen nuestros hijos, nuestros nietos. No vale eso. Tenemos que sacudirnos la resignación, a veces también el estar pasivos, y tenemos que convertirnos en elementos activos de la sociedad. Y como les digo, todos y cada uno de ustedes tienen un papel. Todos tenemos redes sociales, todos podemos ser agentes activos de Neos. ¿Cómo? Los vídeos que han visto, yo espero que muchos de ustedes ya los hubieran visto, son vídeos que tenemos que conseguir difundir a toda España. Tenemos que mandar los 3 minutos por España que hace Neos, que no les voy a decir lo que es para que entren en la página y se enteren. Todo lo que Neos hace, ustedes tienen que ser pequeños difusores de Neos. Cada uno puede llegar a su entorno familiar, a su entorno de amigos, a su entorno profesional. Y con eso estamos siendo esa minoría creativa de la sociedad que es tan imprescindible para que las cosas cambien. Es verdad que votamos cada 4 años, pero no estamos solamente para votar cada 4 años. La sociedad civil tiene un papel imprescindible y Neos es ese instrumento que nos permite a todos y a cada uno de nosotros ser activos, participar, influir y determinar que las cosas cambien en la dirección en la que nosotros queremos. Termino, no les digo nada más. Ese es el correo. La página de Neos es neosespaña.es. Esto no es solamente un acto de presentación, esto es un acto de compromiso, porque lo importante no era hoy, que de verdad, enhorabuena a los que lo han organizado, porque es fantástico. Lo importante es que a partir de mañana, Neos Valladolid sea, junto con Valencia, Sevilla, Logroño, Pamplona, Santiago, me dejo alguna seguro, Salamanca,
se me olvida Salamanca, sea una capital de provincia donde Neos tenga una actividad propia, donde desde Valladolid también se influya y se determine para que las cosas cambien, para que todo lo que nos acaba de decir José Antonio Ortega Lara, bueno, pues cambien las cosas. Es decir, que nosotros consigamos que la sociedad sea reflejo de lo que queremos. Así que, sin más, si la sociedad civil no se moviliza, nos cambiarán la sociedad. Depende de todos y cada uno de nosotros, y ahora ya tenemos un instrumento para poder ser agentes activos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a María San Gil por poner el punto y final al acto que hemos celebrado de presentación de Neos en Valladolid. Y ahora les pido a todos ustedes que se pongan en pie y escuchemos el himno nacional español.